Durante los meses de invierno son frecuentes las quemaduras en niños y adultos mayores. Los sistemas de calefacción que usamos en la casa y los descuidos son las principales causas. Conversamos con la doctora María Elsa Calderón, jefa del Servicio de Quemados del Hospital de Urgencia Asistencia Pública UAP, quien nos entregó algunos tips para evitar este tipo de accidentes. La resistencia a los antibióticos pone en peligro nuestra capacidad para tratar infecciones y es una amenaza grave para la salud pública. El infectólogo del Hospital El Carmen de Maipú, doctor Alfonso Guzmán, nos explica los peligros de la automedicación y del mal uso de estos medicamentos. ¿Sabes qué es el SAMU Metropolitano? ¿Conoces para qué sirve y en qué momento llamar al número 131? Salimos a la calle para recoger tus preguntas y luego nos fuimos al centro regulador del SAMU Metropolitano para conversar con Lilian Ortega, coordinadora de este centro, para responder todas tus dudas. Entérate de estas y otras informaciones de tu interés a través de nuestro fanpage de Facebook. Esto es El Central en Red, el informativo del Servicio de Salud Metropolitano Central. Durante los meses de mayo, junio y julio son nuestros meses con mayor incidencia de pacientes quemados, ya sean adultos mayores, personas jóvenes, niños. La tasa de quemaduras tiende a ser la misma en los distintos grupos etarios. Las medidas de precaución son básicamente frente a la manipulación de estos artefactos de calefacción, ya que no solamente hablamos de las estufas, ya sea de leñas, calderos, etcétera, sino que también hablamos de los guateros de semilla o las mantas térmicas. Todas ellas tienen cierto riesgo de provocar quemaduras en los pacientes. Las quemaduras pueden ser de mayor o menor gravedad dependiendo del tiempo de exposición y dependiendo de las características del paciente. Entonces, básicamente lo fundamental aquí es la prevención. No exponer a estas personas a estos productos de calefacción y segundo, extremar las medidas de cuidado y de manipulación. Manipulación con el agua caliente, manipulación con la temperatura en la que se calientan los guateros de semilla, tener cuidado con la regulación de cuánto tiempo uno los deja y principalmente en personas que tienen algún trastorno de sensibilidad. Básicamente nos llegan pacientes que se han quemado con agua caliente llenando el guatero y el otro gran porcentaje son los guateros de semilla en que lo usan personas que no tienen un buen control de su sensibilidad. Abuelos, personas, adultos mayores, personas diabéticas, personas parapléjicas que no sienten el calor. El dolor es un mecanismo de defensa. Al no sentir dolor, no se dan cuenta que se están quemando y es ahí donde se produce la profundidad de las quemaduras. Lo que uno tiene que hacer al momento de identificar la quemadura en el instante en que ocurrió, que es personas que nos damos cuenta de que me cayó agua caliente, o a la mañana siguiente en que yo destapo al abuelito y lo veo con las lesiones en las piernas, es cubrir estas lesiones con un paño limpio. Habitualmente lo que tenemos en domicilio son las toallas. Las toallas se lavan y se guardan y en general no se usan hasta que uno las va a utilizar para el baño. Bueno, una toalla limpia y guardada, envolver la superficie quemada y acudir al servicio de urgencia. No poner ningún material de la casa, no poner pasta de diente, no poner hipogloss, por favor. No poner nada encima de la quemadura, ya que esto solamente la va a empeorar. O sea, si la persona está con dolor, mayor rapidez para traerlo. Echar agua fría sí me puede ayudar, pero en un abuelito puede ser contraproducente, ya que el control de temperatura de los niños y de los adultos mayores no es adecuado, no es rápido y finalmente puedo terminar provocando una hipotermia que paradójicamente profundice más la quemadura. Un punto importante a tener en cuenta es que no importa la superficie de la quemadura, porque puede que el paciente no tenga sensibilidad y como no le duele, no lo traen al servicio de urgencia. Eso es algo que hay que tener mucho cuidado, ya que necesita una evaluación médica y un aseo y curaciones en un servicio de atención especializado.
Muchas veces quemaduras pequeñas, pero en un paciente con muchos factores de riesgo, implican que la quemadura se infecte, se profundice y en muchos de los pacientes diabéticos esto termina siendo igual una razón de amputación. Es por eso que, independiente de la superficie, necesita una evaluación médica para continuar con el manejo de las quemaduras. En el invierno y en relación a las quemaduras, el punto crítico que siempre ha marcado la diferencia es la prevención, es que esta quemadura no ocurra. Y en ese sentido somos nosotros los que cuidamos a nuestros familiares los que tenemos que estar pendientes de evitar la exposición. Soy el doctor Alfonso Guzmán, soy infectólogo, trabajo en el Hospital El Carmen, aquí en Maipú. Nos encontramos actualmente en la farmacia del hospital y hoy les voy a hablar un poco de resistencia a los antibióticos y adicionalmente de los riesgos de la automedicación en este punto tan importante como los antibióticos. La resistencia a los antibióticos no es más que la falla al tratamiento con antibióticos. La bacteria, de alguna forma, cuando se expone a un antibiótico, aprende a hacerse resistente y por lo tanto, cuando tratamos a una infección de esta característica, el paciente va a fallar, va a tener más morbilidad y va a tener mayor mortalidad. ¿Por qué ocurre este fenómeno? La verdad es que hay varias cosas que explican esta resistencia. Lo primero es que las bacterias tienen algunas resistencias naturales, es decir, ellas ya saben cómo ser resistente a algunos antibióticos particulares. Pero adicionalmente, cada vez que usamos antibióticos, estén bien indicados o no estén indicados, seleccionamos por un lado bacterias resistentes y por otro lado las bacterias pueden mutar y hacerse resistentes a los antibióticos. Esto es tan grave que hoy en día hay bacterias que no tienen ninguna alternativa de tratamiento. Han aprendido a hacerse resistente a todos los antibióticos disponibles y cada vez la industria farmacéutica invierte menos en desarrollar nuevos antibióticos. Tan grave es la situación que la Organización Mundial de la Salud plantea que para el siglo XXI la mayor amenaza a la salud es la resistencia a los antibióticos. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer? Bueno, por un lado, los que somos médicos tenemos que ser muy juiciosos a la hora de indicar antibióticos. Usar antibióticos tiene riesgos para el paciente, pero tiene riesgos no solo para el paciente, sino también para la comunidad. Si yo soy adicionalmente paciente, tengo que preguntarme si de verdad necesito antibióticos. Por lo tanto, solo debería consumir antibióticos si el médico me lo indica. La automedicación tiene el riesgo, por un lado, de recibir antibióticos cuando no hacen falta. Por otro lado, de exponerme a un fármaco que me puede causar daño. Me puede dar una reacción alérgica o me puede generar algún tipo de daño. Pero adicionalmente, y en este momento probablemente más grave, voy a generar resistencia a los antibióticos. Y tal vez, un poco más adelante, cuando me tengan que tratar de una infección, no vaya a funcionar el tratamiento que debía funcionar. Por lo tanto, la recomendación es: nunca tome antibióticos sin indicación del médico. Y si tú que me estás oyendo eres médico, piensa bien por qué estás indicando un antibiótico, si lo que estás tratando realmente necesita antibióticos, porque los antibióticos son fármacos que los estamos perdiendo por su mal uso. ¿Sabe usted qué hacer en caso de una emergencia médica en su domicilio o en la calle? Acá, en el Central de Enredo, se lo contamos. ¿Qué es el SAMU? El SAMU es el sistema de atención médica de urgencia, que contamos con ambulancias
todo tipo, tanto básicas como avanzadas, para la atención en la calle principalmente, y también se hacen traslados secundarios, es decir, de pacientes que están en un hospital, en un servicio de urgencia, que necesitan trasladarse hacia otro recinto hospitalario. En caso de una emergencia médica, ¿a qué número tengo que llamar? El número que usted tiene que llamar para la atención es el 131, es el número de las ambulancias del SAMU Metropolitano, si es una emergencia médica. El 132 es de bomberos y el 133 de carabineros. ¿Cuál es el horario de atención del SAMU? El SAMU funciona 24/7 los 365 días del año, en todo el horario, todos los días. No hay horario de atención, estamos siempre atentos a su llamado. ¿Llamar al SAMU tiene algún costo? El costo es cero. Usted puede llamar de su teléfono particular, de un celular, incluso si usted no tiene el celular habilitado, ya el número de 131 es gratuito. Si yo soy FONASA o ISAPRE, ¿el SAMU me atiende igual? La atención del SAMU es indiferenciada, no se diferencia si la persona es FONASA, ISAPRE o particular, se atiende a todo el público. ¿En qué situaciones tengo que llamar al SAMU? El SAMU atiende todo tipo de emergencias, principalmente aquellas de riesgo vital. Si usted se siente o ve a un paciente que esté con problemas de origen cardíaco, con dolor al pecho, accidentes de tránsito, pacientes principalmente que no respiran, que están inconscientes, intoxicados, el tipo de emergencia que comprometa la vida es principalmente la llamada hacia el SAMU. Es importante que usted responda a las preguntas, principalmente tiene que dar bien claro el lugar, la dirección de donde usted está solicitando la ambulancia, porque además en Santiago existen calles del mismo nombre en distintas comunas. Es súper importante también que usted dé bien la referencia de las calles donde llegar, las calles más importantes. Lo más probable es que también le haga otras preguntas respecto al estado del paciente, ya si el paciente está respirando, no está respirando, si está despierto, no está despierto, si tiene algunos antecedentes mórbidos. Sobre todo si el paciente se encuentra delicado de salud o comprometido de conciencia, nosotros le vamos a dar unas indicaciones previas a la llegada de la ambulancia. Y es muy importante que usted tome en cuenta esas indicaciones, porque muchas veces la vida de esa persona va a depender también del manejo inicial que tenga. Recuerda que nuestro número es el 131 24/7 y el SAMU siempre está para ayudarte.